Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Gabriela Cifuentes. Soy especialista en periodoncia e implantología y vamos a platicar esta mañana acerca de las aplicaciones y resultados del uso de la membrana Jason y el injerto óseo CERAWay. Para poder iniciar con la presentación y conocer tanto las aplicaciones como los resultados, tenemos este flujo de información. Vamos a revisar cuáles son causas, lesiones, los tratamientos para estas lesiones, los principios biológicos que nos van a ayudar a resolver estos problemas, los materiales utilizados y los resultados de los procedimientos. Dentro de las principales causas son las ausencias dentales. Entonces tenemos que una ausencia dental puede estar dada dentro de las más importantes, uno que es la caries dental, que es una infección que se presenta a nivel de la superficie de los dientes, causando degradación de las estructuras, y en caso de no ser tratadas pueden llevar a la pérdida del órgano dentario. Otra de las enfermedades que se pueden llegar a presentar en los tejidos periodontales es la enfermedad periodontal, que cursa con un inicio de gingivitis, una progresión que va aumentando a destrucción de los tejidos periodontales, que puede ir de un nivel moderado, del nivel leve, moderado a severo. Entonces, en una progresión severa de esta enfermedad, podemos tener que se compromete la estabilidad del diente y pudiese llegar a la pérdida de este, dejando estructuras a nivel de los tejidos, pues que comprometan también la estética de la zona. Otra de las causas que pueden provocar una ausencia dental, pues son los traumatismos. Los traumatismos pueden incluso comprometer tablas óseas vestibulares o palatinas o linguales, que causen severas atrofias a nivel de los rebordes residuales. Y bueno, algunas características que pueden llegar a ser totalmente inherentes a los pacientes, como las agenesias de los órganos permanentes. Estadísticamente, estas enfermedades, principalmente la enfermedad periodontal, el artículo de la enfermedad periodontal en Europa nos arroja una estadística donde en Europa del Este un 45% de la población puede llegar a tener una enfermedad periodontal de moderada a severa que puede comprometer la estabilidad de los tejidos periodontales, requiriendo algún tipo de procedimiento para mejorar estas condiciones. Entonces, vamos conociendo el inicio, las causas que pueden provocar. Ahora, describamos cuáles pueden llegar a ser estas lesiones. Cohen
y Goldman en 1958 describen en este artículo de las características de los defectos infraóseos. Como sabemos, los defectos a nivel de hueso pueden ser supra o infraóseos. Y hay que tener bien en cuenta que los defectos infraóseos van a ser aquellos defectos que realmente van a poder ser regenerables. Entonces es bien importante poder conocerlos, describirlos y determinar que aquellos defectos pueden ser de una pared, 2 paredes y 3 paredes. Referente a estas características, vamos a poder saber si los defectos van a requerir solamente un procedimiento sutil, que podría ser un raspabilizador radicular, o un defecto donde se involucren más paredes y sean amplios, donde se requieran injertos y barreras como membranas. En el 2005, Araujo también describe cuáles son las características durante una extracción dental. Entonces, nos menciona que en las primeras 2 semanas hay una ligera modificación en las crestas óseas alrededor de una extracción. Y como va progresando el tiempo y el proceso de cicatrización, estas pérdidas se pueden volver mucho más severas, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, comprometiendo de esta manera la estética de los sitios periodontales o de los rebordes residuales. Entonces, son características importantes para poder dar un diagnóstico de los sitios, saber qué es lo que necesitamos, aumentar tejidos óseos o simplemente hacer unas ligeras zonas de regeneración. Bien, conocemos ya la causa, las lesiones que podemos encontrar tanto en dientes como en sitios donde no se presentan estos órganos dentarios. Ahora conozcamos cuáles pueden llegar a ser los tratamientos. Los tratamientos los podemos dividir en aquellos que son de situaciones periodontales. Estos tratamientos van a ser tratamientos con la finalidad de recuperar tejido óseo en defectos intraóseos, que ya lo platicamos, que pueden ser 1, 2 o 3 paredes, y lesiones a nivel de furca. Generalmente las lesiones a nivel de furca hay que saber diagnosticarlas para poder conocer que una lesión clase 1 y clase 2 van a ser lesiones viables para procedimientos de regeneración. También en sitios para accesos apicales, o sea, cirugías periapicales, podemos trabajar estos materiales para poder obtener la recuperación del tejido óseo faltante. Estos son en área específicamente de periodoncia, y hablando del área de la implantología, podemos saber que los tratamientos viables con materiales de regeneración, tanto membranas como injertos óseos, corresponden a aumentos de reborde, ya sea en sentido horizontal y vertical, por los colapsos que pudieron haber existido previamente, defectos perimplantarios, aquellos defectos donde realmente se puede hacer la colocación de un implante consiguiendo una estabilidad primaria. Entonces, podemos trabajar en implantología, tratamientos de regeneración para sitios con defectos perimplantarios. Asimismo, procedimientos como preservación de rebordes alveolares y en procedimientos de elevación de piso de seno, que nos van a ayudar a mejorar las condiciones y las características al momento de pensar en tratamientos implantarios. Bien. Entonces, tenemos ya los tratamientos que podemos conseguir con los diferentes materiales a utilizar. Ahora, hay que conocer cuáles van a ser los principios biológicos que nos van a llevar al éxito de cualquier procedimiento que realicemos. Dentro de los principios biológicos, tenemos el artículo que nos habla en cuanto a al desarrollo de cómo fue la regeneración de los tejidos. Entonces, este artículo nos hace como un esquema de cómo ha sido la evolución para la regeneración. Entonces, nos describe que en 1980 empezaron los estudios para la evaluación de cómo ha sido la cicatrización en las cavidades óseas. Entonces, se describe cómo cicatriza un tejido óseo y cómo cicatriza o cuáles son los tiempos de cicatrización que se requieren para los tejidos blandos. Tenemos diferentes tiempos. Sabemos que el tejido conectivo y el epitelio
tienen un tiempo de cicatrización mucho más veloz que presenta el tejido óseo. Por lo tanto, existe una diferencia en tiempos de cicatrización. En 1982, Carring y Niemann definen o dan a conocer la regeneración periodontal con diferentes tipos de barrera. Dentro de las barreras que se empezaron a utilizar en esta época fueron barreras de politetrafluoretileno, que fueron las que demostraron unos éxitos bastante considerables en los procedimientos de regeneración. Lo que intentaban hacer estas barreras era bloquear los diferentes tejidos para poder alcanzar u obtener una mejor regeneración ósea principalmente. Y es así como en 1988 Dahling presenta los primeros modelos de regeneración tisular guiada. Hay que definir que la regeneración tisular guiada se va a dar específicamente sobre dientes. En 1990, Busser publica los primeros resultados en la regeneración ósea guiada. A diferencia de la regeneración tisular, este tipo de regeneración permite el aumento de los tejidos óseos en ausencia de órganos dentarios. Sin embargo, describe también que existen diversas complicaciones. Entonces, las complicaciones que describe es que los sitios requieren de una segunda zona quirúrgica para la entrada o la reentrada al sitio y poder hacer la remoción de las diferentes barreras. En 1994 es cuando se proponen las primeras barreras de origen colagenoso, que van a ser barreras reabsorbibles. Entonces, todo esto es la evolución en los procedimientos de regeneración. Importante porque actualmente los procedimientos ideales van a corresponder a tipos de materiales que nos permitan la exclusión de la cicatrización de los diferentes tejidos. Entonces, para poder conseguir esto, vamos a basarnos en tres principios fundamentales. Membranas de barrera. Estas pueden ser tanto no reabsorbibles como membranas reabsorbibles. Las membranas no reabsorbibles y que conocemos que tienen los mejores resultados y éxitos son las membranas de politetrafluoretileno. Sin embargo, al saber que estas membranas tienen una mayor probabilidad de exposición y esa exposición puede promover la contaminación por microorganismos que llevan a una infección de los sitios injertados, se vuelven unos procedimientos ligeramente más complejos. Entonces se describen membranas reabsorbibles que pueden mantener el volumen óseo o el volumen de los espacios y así poder conseguir una estabilidad de los sitios sin la necesidad de hacer una segunda entrada quirúrgica. Los materiales de relleno utilizados para los diferentes defectos pueden ir de los autoinjertos provenientes del mismo paciente, pero de diferentes zonas o sitios quirúrgicos. Aloinjertos, que son injertos que provienen de la misma especie, o sea, de algún otro humano. Materiales de relleno como los genoinjertos provenientes de diferentes especies, dígase bovino, porcinos, equinos. Y materiales sintéticos, que son materiales fabricados de alguna manera sintética. Entonces, los materiales de autoinjerto realmente son los que tienen mejores resultados en procesos de cicatrización o de recambio óseo. Sin embargo, aumentan la morbilidad de los segundos zonas quirúrgicas, dando también una limitación en la cantidad de injertos. Dentro de los señalizadores biológicos tenemos los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento nos van a ayudar a promover el flujo de células que van a dar paso al recambio óseo y a la formación de nuevos tejidos. Entonces, estos tres componentes nos van a ayudar a tener un mejor proceso de cicatrización. Bien, entonces, hablemos un poco de regeneración tisular guiada. Es importante que conozcamos la diferencia entre estos dos procesos de regeneración. La tisular guiada va a ser una regeneración que siempre va a estar presente un órgano dental. Podemos hacer la regeneración de defectos de 3 paredes, de 2 paredes o de una sola pared.
nos vamos a ayudar con membranas que van a bloquear los sitios y van a evitar el paso de los tejidos blandos, tejido conectivo, tejidos epiteliales, y que estos tejidos vayan a invaginarse en los sitios que queremos recuperar o las zonas donde se presentan los defectos. En cambio, la regeneración guiada ósea guiada tiene como objetivo aumentar volúmenes en sentido horizontal y vertical de los rebordes residuales. Esto nos va a permitir tener mejores condiciones en los sitios donde queramos colocar implantes a futuro con unos mejores resultados estéticos. Ahora, dentro de los requerimientos de las membranas utilizadas como barreras, tenemos que saber que estas membranas tienen que ser biocompatibles. La biocompatibilidad va a estar dada porque pueda existir un proceso de cicatrización adecuado. Entonces, hay que trabajar con materiales que puedan realmente permitir la cicatrización de una manera donde no existe una respuesta inflamatoria. La integración del tejido es también una de las características importantes. En muchas de las membranas, principalmente de colágena, la integración puede verse limitada por los diferentes tratamientos de las membranas. La estabilidad dimensional va a estar dada por qué tanto puede la membrana soportar el volumen o el sitio requerido. Esta estabilidad dimensional puede ser dada por el soporte que las zonas adyacentes óseas puedan brindarle a la membrana o por si las membranas pueden estar o no reforzadas con algún otro tipo de material, dígase barreras de titanio o las mismas membranas con algún refuerzo. La oclusividad celular nos habla acerca de la diferenciación en los tiempos de cicatrización. Nos permite tener una cicatrización en los tejidos óseos, que es una cicatrización más lenta, y aislarlo de los tejidos epiteliales, con cicatrizaciones que pueden ir hasta incluso de 2 semanas. Otro de los requerimientos para las membranas son que sean membranas de fácil manejo. Es algo muy importante para el desarrollo adecuado y los mejores pronósticos en los resultados de los procedimientos de regeneración. Ahora, una membrana de colágena va a tener como característica una biocompatibilidad excepcional. Al ser membrana de colágena, su combinación o su capacidad de compatibilidad con los tejidos va a ser mucho más alta. Entonces, las membranas de colágena tienen un proceso de reabsorción que va a ser compatible con las enzimas de degradación, que son enzimas llamadas colagenasas. Entonces, las membranas de colágena van a tener una fácil degradación de una manera mucho más natural. La baja antigenicidad es parte de las características de las membranas de colágena. Van a permitir que no exista una reacción adversa por los tipos de materiales utilizados, colágenas porcinas, colágenas bovinas. El soporte de hemostasia va a estar dado porque las membranas van a permitir la formación o la estabilización de los coágulos sanguíneos. Entonces, los coágulos van a poder adherirse a la superficie de la membrana, permitiendo así que la hemostasia se dé de una manera mucho más natural. Una de las ventajas más importantes de las membranas de colágena es que van a permitir una tracción quimiotáctica de las células del ligamento periodontal, hablando específicamente de los procedimientos de regeneración tisular guiada. Esto va a permitir que estos procedimientos de regeneración sean de una manera mucho más estable y mucho más completa. Este artículo de la biodegradación, dependiendo de los diferentes entrecruzamientos de las membranas colágena, es súper interesante. Este artículo nos habla o nos describe cuáles son las características o cuál es la diferencia en la biodegradación que van a tener diferentes membranas de colágeno que existen en el mercado. Entonces, tenemos membranas que van a tener un proceso de degradación que ronda entre las 2-4 semanas, hasta aquellas membranas de colágeno que rondan a más de 24 semanas, o sea, un aproximado de 6 meses de estabilización. Sabemos que si dejamos una membrana de colágeno
de larga duración, vamos a tener un mejor resultado en el proceso de regeneración. Sin embargo, su pérdida o su biodegradación puede ir en contraparte con la integración que estas membranas pueden tener a los tejidos. Entonces, la imagen que se observa en esta pantalla, en la zona del centro, muestra que mientras más grande sea la degradación, o sea, mientras más tarde la membrana en degradarse, es menor la integración que va a tener a los tejidos, la vascularización y la respuesta a cuerpos extraños. O sea, no la va a degradar, ¿ok? Estas membranas vienen en este orden. Estas imágenes vienen en ese orden. La primera imagen es una de las membranas que se degrada en un promedio de 4 semanas. Y podemos observar que hay una correcta vascularización de la membrana. Esto es importante saberlo porque la vascularización de la membrana va a permitir el cambio de flujo y el traspaso de nutrientes de los tejidos. Importante para el proceso también de cicatrización. Las membranas con un periodo de cicatrización de unas 16 semanas van a presentar las siguientes características. Van a tener una situación amorfa donde no va a haber una vascularización ideal. Lo que va a pasar es que los tejidos no van a cicatrizar y no van a estar perfectamente nutridos. Van a permitir de alguna manera la falta de estabilidad y una regeneración que se puede ver limitada. Y en la última imagen podemos ver una membrana de reabsorción larga y donde se observa que no existe en lo absoluto una integración ni una formación de algún tipo de vaso sanguíneo sobre la zona de la membrana, que es esta porción verde oclusiva. Entonces, son las membranas que se estuvieron revisando. Y lo que concluye es que estos tratamientos de membrana que las hacen ser de mayor duración van a estar asociados a una cierta biodegradación prolongada y a una disminución en la integración tisular y a la vascularización. Cabe mencionar que los procesos para crear estos cross-link en las membranas de colágena van a ser de diferente forma, de una manera química con glutaraldehídos o de una manera física con radiaciones ultravioleta. Referente a los injertos óseos, mencionamos que estos pueden ser autólogos, aloinjertos, genoinjertos y aloplásticos. La imagen que observamos es la estructura de una molécula ósea humana. Estas moléculas óseas van a tener ciertas características especiales. Lo que nos interesa saber es que estas moléculas van a tener la posibilidad de tener una capacidad osteogénica, osteoconductiva y osteoinductiva, ideales para los procedimientos de regeneración. Sin embargo, para regenerar zonas amplias o defectos muy grandes, vamos a requerir de materiales que puedan conservar una estabilidad tridimensional. Por lo que los genoinjertos van a ser unos materiales ideales para este tipo de objetivos. En la parte inferior podemos observar una estructura de una partícula de un injerto óseo, en específico de la partícula que vamos a trabajar, que es la partícula de Cerebol. Si la comparamos con la partícula superior, que es de hueso humano, podemos observar que cumplen con las mismas características. Tienen macroporos y superficies que son rugosas. Más adelante vamos a hablar un poquito más de estas características que son sumamente importantes. Entonces, conocemos ya los principios biológicos que nos van a regir en cuanto a los materiales, y aquellos procedimientos que vamos a estar realizando. Ahora, conozcamos los diferentes materiales que Straumann nos pone a disposición. Con Straumann podemos tener la posibilidad de una amplia gama de materiales de regeneración para tejidos óseos, que pueden ir de materiales halogénicos, de genoinjerto y cerámicos. Y en la parte de tejidos blandos tenemos membranas de diferentes procedencias. Por lo cual podemos decir que una opción a veces no va a ser suficiente. Dependemos de conocer cuáles son los sitios que queremos trabajar, cuáles son los objetivos que queremos para esos sitios,
cuáles son las posibilidades que tenemos para tener materiales. En esta plática vamos a hablar específicamente de Ceramon, que es un genoinjerto, y Jason, que es una membrana de origen porcino de la zona de pericardio. Conocemos ya las indicaciones. En defectos intraóseos y defectos de Furca vamos a trabajar con regeneraciones tisulares guiadas, y en procedimientos implantológicos por lo regular vamos a trabajar con regeneraciones óseas guiadas, utilizando los diferentes materiales, membranas e injertos óseos. La membrana Jason viene en una presentación de este empaque que mostramos en la imagen. Dentro tiene un doble proceso de esterilizado. Este proceso de esterilizado se lleva a cabo por una limpieza de la porción de pericardio que se obtiene del animal porcino. Es limpiada con diferentes protocolos y después empaquetada y esterilizada con rayos gamma. Dentro de las características que van a tener las membranas Jason es que van a tener una buena biofuncionalidad. Esto quiere decir que el tiempo de degradación va a ser lenta, permitiendo que sea una barrera oclusiva con una desintegración o con una desintegración lenta o una barrera prolongada. Manejo con los tejidos blandos gracias a que la membrana es una membrana sumamente delgada. Esta membrana tiene un grosor aproximado de 0.1 a 0.25 milímetros. O sea, es una membrana sumamente delgada. Y la vamos a encontrar en tres diferentes presentaciones. En su presentación de 15 por 20, que es el tamaño más pequeño de membrana que tenemos disponible. Una presentación de 20 por 30 milímetros. Y una presentación mayor de 30 por 40. Estas membranas van a tener, obviamente, para nosotros un diferente uso. En regeneraciones tisulares podemos ocupar membranas pequeñas y en regeneraciones óseas guiadas para permitir la estabilidad y la separación de los tejidos, membranas de mucho mayor tamaño, de 20 por 30 o de 30 por 40. Al ser membranas delgadas, tienen una mejor facilidad en los tejidos blandos, principalmente en aquellos biotipos que son delgados, permitiendo una buena integración con los tejidos. Una característica también muy importante y que sobre todo tiene mucha relevancia en la membrana Jason es que es una membrana sumamente fuerte. Esto, a pesar de ser una membrana delgada, va a permitir tener una fuerza tensil extremada. Lo que nosotros podemos hacer con ella es moverla, jalarla, incluso estirarla lo suficiente, y la membrana, por su conformación, no va a tener un desgarro y vamos a poder incluso fijarla de diferentes formas. Su manejo va a ser fácil. Este manejo va un poco de la mano con los procedimientos al momento de la aplicación. Podemos rehidratarlo o utilizarlo también de una manera seca. Podemos manipularlo y podemos recortarlo extraoral, seca o incluso humedecida, también poder hacer ligeras modificaciones sobre la membrana. Algo sumamente importante es que esta membrana no es como pegajosa. Nosotros, si esa membrana se pega, no se va a quedar adherida y no nos va a costar trabajo su manipulación. Entonces, es fácil el manejo, puesto que vamos a poder colocarla o amoldarla a las características específicas de los defectos que estemos trabajando. Su origen es de pericardio porcino, como ya lo mencionamos. Importante decir que tiene una conformación natural. Entonces, no presenta un tratamiento para tener una reabsorción de una biodegradación mayor o más lenta. Entonces, su degradación lenta es enteramente natural. Esta degradación lenta y natural está dada por las características de su origen. Al ser de pericardio, la estructura de este tejido es una estructura que tiene una forma de entrecruzamiento y una forma que, si lo vemos en este momento, tiene una forma como de panal de abeja.
Entonces, esto va a permitir que las fuerzas aplicadas en diferentes direcciones le den una perfecta estabilidad y una fuerza increíble. La degradación que van a tener estas membranas va a ir en un promedio de 8 a 12 semanas. También está dada por su buena conformación. Entonces tenemos que al tener una degradación más lenta, vamos a tener una mayor funcionalidad como una barrera. Y al ser una membrana de colágeno, nos va a permitir una buena vascularización de los sitios y una degradación por parte de las colagenasas que va a ser enteramente natural. Su estructura de colágenas multiorientadas le va a dar esa fuerza de la que estuvimos platicando. Entonces, su estructura va a permitir que podamos nosotros fijarla, ya sea con tornillos, con tachuelas e incluso suturarla. Su estructura multiorientada nos va a permitir que aunque estemos suturando estas membranas no vayan a tener siquiera algún desgarre y las podamos utilizar de una manera cómoda y eficiente. Y su conformación de colágeno permite que la integración de las membranas sea muy sutil en los tejidos blandos, teniendo un buen aporte de vascularización y los mejores resultados en los procedimientos de regeneración. Hablando un poco del material de Genoinjerto, Ceramon es un sustituto óseo proveniente de origen bovino. Su proceso de fabricación es también algo sumamente importante. Su tratamiento para esterilización y limpieza está dado por su alto tratamiento a temperaturas altas, que van arriba de los 1200 grados centígrados. Este tipo de tratamiento es conocido como sinterizado. Este material de hidroxiapatita, que es 100% natural, va a poder conseguir la eliminación de todos los componentes orgánicos, va a permitir que sea un material seguro, estéril y que no tenga una respuesta a cuerpos extraños o alguna respuesta alérgica o de rechazo. Entonces, Ceramon realmente resulta ser un material de muy buena, muy seguro para poder hacer procedimientos de regeneración, a pesar de que es un producto proveniente de bovinos, porque sabemos que los bovinos también pueden transmitir algunas enfermedades. Sin embargo, este producto Ceramon es proveniente específicamente de ganados de Nueva Zelanda, que son ganados que tienen que cumplir con ciertas normas y estatutos para poder ser utilizados como materiales de injerto. Entonces, nosotros al momento de utilizarlos podemos estar seguros que es un material completamente estéril y funcional. La presentación de este material va a ser en dos tipos de partículas, partícula pequeña y partícula grande. La partícula pequeña incluso va a estar compuesta de subunidades de diferentes tamaños. Van a tener partículas de 0.5 milímetros y partículas de 1 milímetro de centímetro cuadrado, una conformación tridimensional. Esto es importante porque al momento de hacer una mezcla de los productos, al tener su hidratación, ya sea con sangre o con suero estéril, van a permitir la conglomeración del producto y que sea de un fácil manejo. Las presentaciones que vamos a encontrar van a ser 0.5 mililitros, 1 mililitro, 2 mililitros y una cantidad mayor que corresponde a 5 mililitros. La presentación se da en mililitros que son correspondientes a centímetros cúbicos. Para la partícula grande, el tamaño de las partículas que lo van a componer son partículas de 1 milímetro a 2 milímetros en cuanto a su conformación tridimensional. Algo también importante porque estas van a estar idealmente pensadas para procedimientos de regeneraciones amplias. Hablamos, por ejemplo, de procedimientos como elevación de piso de seno o regeneraciones óseas de zonas donde buscamos una ganancia a nivel óseo de mayores tamaños y podemos tener las mismas
disponibilidades de volumen, de 0.5 hasta 5 mililitros. Dentro de las propiedades que va a presentar el injerto óseo Cerebon, es que es un material completamente seguro y estéril. Es una hidroxiapatita 100% pura, sin ningún componente orgánico presente. Su tratamiento, como ya les comentaba, de alto calentamiento, le va a permitir ser un material cerámico libre de células, bacterias, virus e incluso priones. Tiene características también hidrofílicas. Esta hidrofilicidad del material le va a permitir la rápida propagación de la solución salina o de la sangre, que va a tener como consecuencia una buena vascularización de todos los trabeculados de la partícula y que también la colocación o la integración de las células óseas se pueda dar de una mejor manera a través de toda esta estructura. Es importante saber esto porque Cerebon es un material que no es reabsorbible, ¿de acuerdo? Es un material que va a mantener su estabilidad tridimensional con el paso del tiempo. Cerebon no se va a perder. Sin embargo, todas estas estructuras o estos macroporos van a permitir que a través de todas esas zonas o cavidades se pueda hacer la formación de hueso nuevo. Su fácil manejo está dado por la diferencia de los gránulos. Como les comentaba, al momento de ser hidratados, estos gránulos van a conglomerarse, van a permitir su estabilidad y su traspaso de la zona de mezcla a la zona quirúrgica, dándole un fácil manejo y una mejor disposición de los sitios. Es importante saber también que esta colocación de los injertos tiene que ir directamente hasta las zonas profundas de los sitios de regeneración. La biocompatibilidad del Cerebon va a estar dada por su estructura de amplios poros. Como lo platicábamos en la imagen donde se comparó con una estructura de hueso humano, Cerebon presenta las mismas características a nivel macroscópico. Y a nivel microscópico va a permitir esa capacidad de ser hidrofílico, permitiendo la vascularización y la migración celular. Y esta biocompatibilidad también va a estar dada a que no va a permitir ningún tipo de reacción a cuerpo extraño por su gran pureza. Dentro de la biofuncionalidad que va a tener este hueso, es que la integración va a ser rápida, siempre y cuando estemos hablando de pacientes jóvenes. Va a ser una biofuncionalidad controlada y predecible, y su estabilidad tridimensional del injerto a largo plazo va a estar dada a que esta partícula no va a presentar un recambio. Regresamos a lo mismo. Las indicaciones de los injertos. Ahora, sabiendo ya las disposiciones y las presentaciones que tenemos de los diferentes materiales, pues bueno, podemos decir que una partícula pequeña puede estar indicada para defectos intraóseos, lesiones a nivel de Furca, y las partículas de mayor tamaño pueden estar dirigidas para aumentos grandes de reborde, defectos periimplantarios, preservaciones de reborde o elevaciones de piso de seno. Una de las cosas importantes y que personalmente me gusta mucho de Straumann y de los materiales que trabajan, es que trabajamos con materiales que tienen un respaldo previo o evaluaciones preclínicas, tanto in vitro como in vitro, que nos pueden permitir describir cuáles son las características físico-químicas de cada uno de los materiales utilizados. En este artículo podemos conocer que la topografía va a permitir que el injerto óseo Cerebon tenga esa capacidad hidrofílica que es sumamente importante. En la parte izquierda, de la parte derecha inferior, podemos observar cuál es la imagen macroscópica de estos poros que presenta la partícula de Cerebon. Continuamos con la superficie con un mayor aumento y las características de rugosidad.
y a un aumento aún mayor, podemos observar toda la superficie rugosa de la partícula de Ceragon. Entonces, esto nos va a permitir que cualquier líquido colocado sobre estos materiales tenga una buena dispersión y por consiguiente una buena adaptación celular tanto de los osteoblastos como de los osteoclastos. Y lo visualizaremos de una manera clínica al momento de hidratar estos materiales. Podemos colocar, para hacerlo de una manera mucho más evidente, un poco de suero proveniente del lecho receptor y podemos observar cómo esos materiales alcanzan una buena hidratación. Otro de los estudios de evaluaciones preclínicas que presentan este tipo de materiales son aquellos estudios donde podemos ver cuál es la colonización de los osteoblastos sobre el material Ceragon. Podemos ver del lado izquierdo cómo los osteoblastos se adhieren perfectamente a la superficie del material, a la superficie de la partícula de Ceragon, y cómo los osteoclastos también presentan esa sobreposición sobre la estructura. Tenemos la evaluación en el artículo de Ceragon y los factores de crecimiento de cuáles han sido el progreso en cuanto a la adherencia celular sobre esto al paso de los días. Donde tenemos que el día 0 tenemos una integración celular que ronda las 200 células. Al día 3 sube ligeramente los niveles y al día 7 duplica ya la cantidad de células de células que van a posarse sobre Ceragon. Hablando de la biocompatibilidad y la integración de los tejidos, que son dos características sumamente importantes de las membranas, tenemos la imagen del lado derecho. Este artículo nos muestra dos membranas de las mismas características, dos membranas porcinas. Sin embargo, su tratamiento para su esterilización y para su uso clínico es distinto. Y por eso podemos observar que sus conformaciones a nivel microscópico son distintas. En la parte superior, tanto izquierda como derecha, corresponden a la membrana de Jason. Entonces podemos ver del lado izquierdo una forma grande de la conformación en sentido de panal y del lado derecho esta conformación y el entrecruzamiento de la misma membrana. Todas esas proyecciones de la colágena que le van a dar esa estabilidad y esa resistencia a los desgarros, todas las características inherentes a la membrana que la hacen ser una membrana sumamente fuerte, van a estar dadas por esta conformación. Y obviamente su biodegradación va a ser más lenta. Esto lo podemos corroborar con imágenes histológicas. En la parte superior tenemos del lado derecho la membrana Jason y del lado izquierdo una segunda membrana con las mismas características de obtención, que es una membrana porcina. Sin embargo, el proceso de cicatrización es enteramente distinto. A las 8 semanas con Jason podemos observar claramente la diferencia en los tejidos. ¿Cómo podemos observar? La formación de los tejidos óseos es bastante estable y la integración de la membrana está perfectamente adaptada a los tejidos blandos. Y a las 24 semanas de cicatrización podemos seguir observando cómo Jason mantiene la estabilidad de los tejidos, cómo separa el tejido óseo del tejido blando, dándole unas mejores características de estabilidad al proceso de regeneración. Ahora recordemos, Ceragon es un injerto óseo que no se reabsorbe. Por lo tanto, en la imagen histológica, esas zonas oscuras que podemos observar corresponden a las partículas del injerto. Sin embargo, vemos que a través de todas esas partículas hay pequeñas porciones de una coloración ligeramente azulada, lila, que corresponden a la formación de hueso nuevo. Entonces, podemos concluir que realmente la utilización de membrana Jason y material de regeneración óseo como Ceragon nos va a permitir una nueva formación de tejidos óseos con estabilidad y características ideales.
Me gustaría darles algunos consejos en el manejo de los dos productos. En el caso de CeraVon, tenemos que su rehidratación puede ser dada tanto por sangre proveniente del lecho receptor o suero fisiológico estéril, y que nos va a permitir una buena adaptación. La compresión de las partículas no es necesaria. Lo único que tenemos que hacer con este material es poder colocarlo en el fondo de las lesiones. ¿Por qué razón? Para poder tener una buena vascularización del injerto. La misma partícula ya presenta una buena conformación tridimensional, poros grandes que van a permitir la migración a través de ellos de los nuevos vasos sanguíneos. Si nosotros compartimos de más o compactamos de más esos injertos, los poros van a verse colapsados y probablemente nuestro proceso de regeneración se vea disminuido. Un consejo durante el uso de CeraVon es que este material también lo podemos mezclar. Y me refiero a mezclarlo con un material de injerto de diferente proveniencia, ya sea hueso autólogo o un aloinjerto, que nos va a mejorar las características y los procesos de regeneración, teniendo una reabsorción más rápida o mayor cantidad de tejido óseo. Y el tiempo de integración va a ser determinado tanto por el material utilizado como por la estabilidad que le podamos dar a los sitios y características totalmente inherentes a los pacientes. Como pacientes mayores vamos a tener que dejar un tiempo más largo de integración, que puede ir hasta los 9 meses. El tiempo ideal de integración de este material es de 6 meses. Para los consejos en el manejo de la membrana Jason, tenemos su rehidratación. Esta rehidratación la podemos dar con la sangre del paciente o igualmente con el mismo suero fisiológico estéril. Sin embargo, puede ser utilizada y manejada de una buena manera sin necesidad de ser rehidratada. No tiene ninguna contraindicación colocarla de una manera seca. Incluso sabemos que podemos tener una mejor estabilidad de la membrana al momento de colocar los materiales de injerto. En su adaptación, la membrana, cuando la podamos tener físicamente, vamos a observar que en uno de los lados va a tener una zona con una marca de letra G. Esa marca o ese lado de la membrana va a corresponder al lado que va a ir en dirección hacia los tejidos blandos. Sin embargo, lo del mismo producto nos dice que puede ser colocada de la manera inversa. No hay ningún problema en hacer la colocación de esa manera, sin embargo, podrían verse disminuidos los porcentajes de regeneración. Dentro de la fijación de la membrana, esta puede ser fijada con tachuelas, tornillos o incluso suturada. La fácil adaptación que va a tener la membrana nos va a permitir incluso no colocar ningún tipo de método de fijación, simplemente tener estabilidad en las dos tablas óseas, por ejemplo, hablando de procedimientos de preservaciones, y la membrana va a tener una muy buena adaptación que en algunos casos no va a ser necesaria la colocación de materiales para su fijación o de productos para su fijación. Y pues bueno, no todo puede ser perfecto y pueden llegar a presentarse exposiciones de la membrana. Hay que tener en cuenta que una exposición de la membrana puede no comprometer el sitio si se mantienen buenas técnicas de higiene. Lo único que hay que saber es que una membrana expuesta puede disminuir el tiempo de degradación. Entonces, al dejar una membrana expuesta, se puede tener una desintegración de la membrana en tiempos más rápidos, comprometiendo el proceso de regeneración. Por lo tanto, siempre que coloquemos una membrana, hay que procurar tener un cierre primario de los colgados. Y bien, estas son las características. Hablamos ya un poco de las indicaciones y veamos también cuáles van a ser los resultados de nuestros procedimientos, ¿de acuerdo? Les voy a presentar 3 casos clínicos. El primer caso es el tratamiento de una zona donde se presentaban 2 implantes que tuvieron un problema de pericarditis. Presentaban movilidad y se decide hacer la remoción de estos implantes para poder realizar un procedimiento de regeneración que cumpla con mejores características estéticas del sitio y poder así colocar
implantes en mejores condiciones clínicas. Entonces podemos observar que hay un colapso en sentido tanto horizontal como vertical de características muy, muy fuertes. Hay poca cantidad de encía queratinizada en el segmento anterior y pues bueno, son sitios que queremos trabajar. Dentro del tratamiento que se realizó a este paciente, decidimos hacer la remoción también de los caninos durante el procedimiento quirúrgico, con la finalidad de tener un mejor sitio de vascularización y tener unos límites de regeneración más altos y poder conseguir una regeneración que nos permita la recuperación de los tejidos en sentido horizontal y vertical. Colocamos la malla, nos valimos para el reforzamiento de la estabilidad con una malla de titanio que fue fijada por la parte lingual con 2 tornillos, en su zona vestibular también con 2 tornillos. Utilizamos Ceragon de partícula grande, 1 milímetro a 2 milímetros de dimensión tridimensional, y podemos observar cómo la revascularización, la hidratación del injerto la hicimos hasta el momento de colocar el material. Previamente lo hidratamos con suero fisiológico estéril, lo que nos permite, como ya lo comentamos, la conglomeración del material y su fácil transporte hacia el sitio quirúrgico. Al finalizar la conformación de la malla y la estabilidad de los sitios, utilizamos una membrana Jason para poder cubrir esta malla de titanio, con la finalidad de poder obtener una mejor cicatrización y una diferenciación en los tiempos de cicatrización de los diferentes tejidos, tejido óseo y tejido blando. Cuestión muy importante, el afronte de los colgajos tiene que ser con una liberación del colgajo y una sutura libre de tensión, importante para evitar cualquier exposición de la membrana. Sin embargo, en este caso en específico, tuvimos una pequeña perforación del sitio, se abrió en una zona a la semana, pero a las 2 semanas ese sitio volvió a epitelizar y se cerró por completo. Entonces, mostramos aquí un procedimiento de regeneración ósea guiada con la finalidad de obtener ganancia en sentido horizontal y vertical. El siguiente caso clínico lo realizamos en el diplomado de Dental College Institute en la ciudad de San Luis Potosí con los alumnos del diplomado. El objetivo del tratamiento era la colocación del implante en la zona del diente 11. Sin embargo, al momento de hacer la evaluación tomográfica, pudimos observar que el conducto nasopalatino se encontraba prácticamente a la mitad de la zona a trabajar. Por lo que decidimos hacer un acceso quirúrgico para poder hacer el drenado del nasopalatino y una regeneración horizontal del sitio. Pudimos fijar una membrana Jason con un tornillo en la zona vestibular, regenerando la parte vestibular, pero en su gran mayoría la zona palatina. Tenemos una buena estabilidad del sitio, una buena adaptación del material y obviamente lo principal, un cierre del colgajo libre de tensión para una ganancia en sentido horizontal. El siguiente caso es del diplomado de tejidos periimplantares. Es un caso del doctor Rubén, que le agradezco mucho que me lo haya prestado. Lo realizamos juntos en el diplomado y el objetivo era colocar un implante en un sitio donde el central había sufrido una fractura a nivel apical y se realizó antes del procedimiento quirúrgico que les voy a mostrar ahora, la extracción y esperamos la correcta cicatrización de los tejidos blandos para poder disponer de un tejido lo suficientemente estable para el procedimiento de regeneración. Colocamos un implante bone level taper del 3.3. Tenemos aquí la colocación del implante y rellenamos toda la parte del defecto con Ceragon partícula pequeña y lo cubrimos con una membrana Jason. La fijación de la membrana la hicimos por la parte vestibular con 2 tornillos
y la parte palatina la suturamos al paladar. Entonces podemos ver la buena integración, disposición y la estabilidad de la membrana durante el procedimiento de regeneración. Mismo, los cierres primarios van a ser sumamente importantes para evitar cualquier exposición y para evitar que los procedimientos de regeneración se vean alterados. Como conclusión les puedo comentar que el uso de este tipo de materiales nos facilita los resultados en los procedimientos de regeneración. Su uso y su aplicación tienen que cumplir con ciertas características y hay que evaluarlos previamente para poder determinar si utilizar partícula grande, partícula pequeña o utilizar simplemente membranas de barrera para regeneraciones tisulares. Entonces, su aplicación es bastante buena, es muy fácil de utilizar y tiene una muy buena integración a los tejidos. Esto es para la regeneración ósea e implantes dentales. Y pues bueno, espero que esta información les haya sido de su agrado. Me gustaría saber si tienen alguna duda o alguna pregunta. Les vuelvo a pasar el cupón de descuento. Recuerden, tienen que hacer algún mensaje de texto o alguna llamada para preguntar más detalles referentes a este descuento directamente con el grupo Straumann. Y cualquier pregunta, les dejo mi correo electrónico, mi cuenta de Facebook es Gabriela Cifuentes y mi cuenta de Instagram es Gaby Cifuentes C. Les agradezco mucho tanto a Straumann como al grupo de Young Professional que siempre han estado apoyándome y un beso para todos.